con Sergio Palazzo. Sergio Palazzo es el secretario general de la Asociación Bancaria, es un dirigente sindical muy reconocido que está en este momento en una negociación muy difícil, declarando un paro, es mendocino y tiene otra peculiaridad, es radical. Sergio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Estamos con Pancho interesados en hacerte una pregunta inicial que tiene que ver con el discurso que dio la presidenta hace un ratito. Ella dijo, le digo a los sindicalistas que los voy a estar observando, los voy a estar controlando para que frente al próximo gobierno tengan la misma dureza que tienen conmigo, que no cambien. ¿Ustedes van a cambiar si viene otro gobierno? Nosotros nos vamos a cambiar independientemente de quién ejerce el poder ejecutivo. Los dirigentes gremiales y los trabajadores somos los que nuestra historia nos marca. Y nuestra historia nos marca que, así como nos opusimos a las privatizaciones, mientras, por ejemplo, Parrilli era el miembro informante de la privatización de YPF, o, por ejemplo, en el sistema financiero nos opusimos a la privatización, y quiero recordar que el primer banco privatizado de los bancos públicos en Argentina provinciales fue el Banco de Santa Cruz. Entonces, así como nos opusimos en ese entonces, nos oponemos cuando vemos que hay injusticia, y en este caso consideramos que es un error del gobierno querer interceder en las paritarias poniendo un techo o no resolviendo el problema del impuesto a las ganancias que afecta, en el caso de nuestra actividad, más del 50% de los trabajadores. Que no se preocupe, vamos a seguir igual. Hoy la presidenta hizo una caracterización de lo que fue el gobierno de su esposo y el gobierno de ella. Empezó por la reestructuración de la deuda, y el segundo dato, el segundo emblema, digamos, sí, que quiere que pase a la historia son las paritarias libres. ¿Hoy hay paritarias libres en la Argentina o ustedes están sometidos a la regulación del Estado? En primer lugar, hay que reconocer que es el ciclo ininterrumpido de paritarias más largo de la historia argentina. Esto es así y nosotros lo celebramos. Ahora, desde el 2003 hasta acá. Desde el 2003 hasta acá. Ahora, no menos cierto es que desde el año pasado hay una fuerte presión para que la paritaria no sea libre. Precisamente el año pasado hubo un conflicto que llevó adelante la Asociación Bancaria pidiendo una compensación por el efecto negativo que había tenido el impuesto a las ganancias y el proceso inflacionario sobre el salario, en donde hubieron llamados puntuales de autoridades del gabinete a los presidentes de banco para que no acordaran con la Asociación Bancaria esa compensación que estaba acordada con los presidentes de banco. Es más, no la homologó el Ministerio de Trabajo, la firmamos y no la homologó, la pagaron y no la homologó nunca. Quiere decir que hay una incidencia. Hoy se ha pretendido ponerle un techo a la paritaria que nosotros hemos sostenido desde nuestra organización, y fieles y coherentes con lo que venimos haciendo. Por eso no me asusta el discurso de la presidenta. Siendo coherente con lo que hemos venido haciendo, es que hemos planteado que nosotros no aceptamos el tope primero del 24, ahora del 27. Creemos que la paritaria tiene que estar por encima del 30% y que en el caso nuestro el sector empresario ha obtenido ganancia suficiente como para que reclamemos que mientras el Estado termine de solucionar todos estos parches que le pone el impuesto a las ganancias, que cada vez confunden más, se hagan cargo de la parte que está haciéndose cargo el trabajador hoy. ¿Quién es el que llama del gobierno para pedir que el presidente de la Cámara Vapra, por ejemplo, ha llamado, que es el presidente de Banco Nación, obviamente, ha llamado a los presidentes de banco, a veces desde el propio Ministerio de Economía, no voy a dar los nombres porque si no, los presidentes de banco saben quiénes son los que lo llaman. Pero lo llaman directamente ustedes. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Por qué es que no hay que ponerte? ¿Por qué hay que poner Porque el que marca la cancha o el que marca la pauta en materia de negociación es el gobierno. Eso ¿Y hay alguna razón para no excederse? Yo creo que la razón que esgrimen es equivocada, porque la razón es que los aumentos salariales generan inflación, y fíjate que eso es de la ortodoxia económica, no es precisamente de quien se supone... Es un buen dato igual que les preocupe. No está mal que le preocupe, pero la inflación es un conglomerado de cuestiones que atienden a por qué el valor del precio de un producto vale. Hay que tener en cuenta los procesos agropecuarios, industriales, de servicio, y no los salarios, porque los salarios no generan inflación. Se supone que el mayor circulante hace que la oferta implique un mayor precio del producto, y en realidad acá no hay mayor circulante, porque en una negociación entre privados es la plata que tiene el sector empresario que pasa al bolsillo del trabajador en un acuerdo salarial. Entonces no hay necesidad de emisión. El segundo concepto es que parece que entienden que la emisión es inflacionaria. Y
tenés datos a la vista, es decir, la Comunidad Económica Europea o, por ejemplo, Estados Unidos, emitió 700.000 millones de dólares en el lapso de 60 días durante su crisis financiera, que es el equivalente al presupuesto militar de un año de la principal potencia armamentística del mundo, y no generó inflación. Claro, la Unión una recesión importante, ¿no? Claro, la Unión Europea emitió en euros la mitad de lo que en millones de dólares emitió también el gobierno estadounidense y no generó inflación. Entonces me parece que se parte de dos conceptos que son propios de la ortodoxia económica y no que tienen que ver con que el aumento salarial genera consumo y el consumo genera mayor producción. Bueno, la emisión genera inflación según el contexto recesivo, ¿no?, en que esté la economía, por supuesto. ¿No? Es evidente que si uno sigue el discurso de la oposición, si uno lee lo que dicen los asesores económicos que Scioli reconoce como propios, si uno indaga en estas conversaciones de Kicillof, mensajes que le manda Scioli, hay un consenso, no del todo explícito, de que la Argentina va hacia un ajuste, después de que se vaya este gobierno. Esta conducta del sindicalismo, que uno lo ve más combativo, inclusive más comunicados entre ustedes, ¿tiene algo que ver con esa perspectiva? Digamos, ¿ustedes se están preocupando y se están preparando para una discusión más general de la política económica o no? Dos cosas. La primera, creo que no se va hacia un ajuste. Hay un ajuste. Si vos tomás como referencia que cada vez son más trabajadores y cada vez más lo que pagan de impuesto a la ganancia, quiere decir que se amplió la base tributaria en función del bolsillo del trabajador. Este es un primer dato del ajuste. El segundo, que se pretenda ponerle un techo a la paritaria implica que no hay un reconocimiento de que hubo un proceso inflacionario el año anterior que sobrepasó los acuerdos salariales. Entonces pretenden hacerte pagar el costo de este segundo impuesto, que es la inflación. ¿De cuánto es, perdón, el número que ustedes tienen en la cabeza para... Nosotros decimos más de 30. Vieron mediciones de consultoras privadas que van desde el 32 hasta el 38 de la inflación pasada. Nuestro acuerdo salarial fue el 29. Lo que decimos es pongámonos de acuerdo cuál de las consultoras es la más acertada y en función de eso es el desfasaje que tenemos. ¿Y que si nos pide como límite? Está pidiendo entre el 24 y ahora el 27%. Creo que han ido moviendo los números, porque los números originales en el mes de enero era 20%. El ministro de Economía sigue sosteniendo que la inflación va a ser el 20%. Creo que Scioli a los maestros les va a dar más, ¿eh? Les dio el 38. Nosotros se lo dijimos al ministro de Economía, avísenle a Scioli eso del 24. Creo que es algo de lo que también le dijo a Chernández. Lo cual está bien, me parece bien y me parece bárbaro. Es decir, nosotros tenemos que ir hacia que el trabajador cobre más y no que cobre menos. Así que a mí me parece bárbaro la decisión que tomaron. Si usted tuviera que analizar o ponerle un puntaje al mandato de Cristina, al gobierno de Cristina, del 1 al 10... Yo le veo cosas positivas y le veo cosas negativas. Las cosas positivas, como dije recién, el ciclo ininterrumpido de paritarias más grandes, los cambios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo comparto algunas de las estatizaciones que se hicieron, como las de la AFJP, y prefiero que el Estado invierta en planes de construcción de vivienda y no en acciones de musimundo como hacían las AFJP. Ahora también creo que buscar la hegemonía del poder le ha permitido en cierta medida convertirse en un gobierno apretador, en nuestro caso, a la hora de discutir paritaria. Y esto lo veo mal el tema impositivo, que no haya habido una reforma tributaria en la Argentina. ¿Por qué tiene que pagar un trabajador ganancia? ¿Y por qué no atacar el juego, el excedente renta petrolera cuando lo hubo, así como lo hubo una 125, debió existir también en este caso? Los mismos bancos. Los bancos obtuvieron en un mes el año pasado 14.000 millones de pesos de ganancia por el solo hecho de la posición cambiaria al momento de la devaluación. Entonces me parece que no se emprendió una reforma de fondo, ni en lo tributario, ni en la reforma financiera. Hoy sigue vigente la ley de Martínez de Hoz y de Videla, que es una ley de la dictadura en el sistema financiero argentino. Entonces creo que estas son las cosas pendientes. Entonces, del 1 al 10... 5,5. Sergio, hay quienes piensan, colegas tuyos, sí, que el gobierno ha sido tan mezquino en el lugar que le ha concedido al sindicalismo en la escena, inclusive nunca concederle la posibilidad de una reivindicación, que hoy la vocación de los muchachos que trabajan en una empresa, en un banco, en una fábrica, por incorporarse a la vida sindical, solo existen aquellos que tienen una gran pasión ideológica, que generalmente son gente de izquierda, y que el sindicalismo, digamos, tradicional de la Argentina, el mayoritario, el que ha sido más de centro, en todo caso mayoritariamente peronista, en la bancaria ha habido muchos dirigentes en comercio también, radicales,
está como más retraído y eso explica un poco el avance de la izquierda. ¿Vos crees que esa visión es correcta? No, lo primero, no creo en el avance de la izquierda. Me parece que cuando se habla del crecimiento de la izquierda hay que mirar en un contexto qué significa una organización sindical, porque ganar una comisión gremial no significa conducir un sindicato de raigambre nacional. Vos podés ganar una comisión gremial y hacer todo el ruido que tenés que hacer, con los métodos que tienen los compañeros de izquierda, yo no los cuestiono, cada uno tiene sus métodos, pero me parece que el crecimiento no es tal. No he visto dirigentes gremiales que hayan ganado sindicatos o que hayan ganado seccionales importantes de esos sindicatos. Han ganado algunas comisiones gremiales internas y si seguís un correlato, la mayoría después las terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque hay un punto cuando conducís que te tenés que plantear la ética de los principios o la ética de la conducción. A veces pueden ir de la mano y a veces son tan rígidos en el pensamiento que cuando se tienen que sentar a negociar, todo lo que se negocia es malo. Y no todo es así, es decir, cuando uno es dirigente gremial tiene que saber negociar y tiene que saber que del otro lado existe el capitalismo y tiene que convivir con él. Me parece que no hay un crecimiento. Sí creo que la dirigencia tiene que apurar rápidamente un reordenamiento del movimiento obrero argentino. Y en esto me parece que la deuda pendiente es no buscar un juntadero de nombre en el momento que haya un nuevo presidente bajo la lógica que funciona el movimiento obrero, sino poder establecer pautas de trabajo de 4 o 5 temas importantes, poder discutirlos y tener una agenda de temas y esa sea la guía y después elegir los nombres. ¿Vos crees que el próximo presidente se va a encontrar con una CGT unificada? La lógica del movimiento sindical así lo indica. Yo esperaría que esa lógica vaya acompañada con una propuesta con contenido. ¿Y hoy hay diálogos en ese sentido? Sí, hay diálogos en ese sentido. ¿Y hay una fecha para que ese proceso se cristalice en una unificación o pensás que todavía no? Yo creo que la unificación no es que se haya fijado una fecha, pero sí hay pasos de distintos compañeros que tienen muchísima más relevancia de la que yo puedo tener, que están trabajando en ese sentido y estoy al tanto de esas conversaciones sin fecha. Ahora, creo que algunas declaraciones desde el Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, cuando habla de la cuota sindical, o de la Presidenta cuando nos señala a ver si vamos a ser tan combativos o no, apuran esa unidad en estos momentos. Es decir, medio como que no se está esperando ya a un nuevo presidente. Me parece que hay un cerrar filas antes de tiempo. Sin darse cuenta ellos. Sí, a veces, como decía Borges, nos une el espanto. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Seguimos enseguida, vamos a hablar con Pancho y con Daniel Vilota, un periodista especializado en lo que es el peronismo de la provincia de Buenos Aires y la política en el conurbano, de lo que está pasando hoy en las entrañas de esa geografía donde se decide buena parte de la elección argentina. Ya volvemos.